Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Continuamos viendo esta vista de las excavaciones que hizo el INAH hace algunos años en el Albarradón de Ecatepec, exactamente en lo que es la antigua carretera a Pachuca, entre la Casa de Morelos y Venta de Carpio. Como podemos ver, este muro largo, el contramuro del Albarradón. El Albarradón no solamente es el muro poniente que se ve y que fue restaurado, sino también el muro contrario, su contramuro. El Albarradón de Ecatepec es un monumento histórico, patrimonio de todos los mexicanos, que está siendo afectado por el gobernador Alfredo del Mazo al meter por ahí el Mexibus, con una violación aberrante a la ley de monumentos históricos por parte del gobernador Alfredo del Mazo. Esperemos que el nuevo gobierno federal pare esta obra que viola la ley de monumentos históricos y daña a los mexicanos en nuestro patrimonio histórico. Damos inicio rápidamente a nuestro programa y nos vamos a nuestra fuente hemerográfica. Hemos estado hablando sobre la Guerra Cristera. Tendremos un pequeño giro. Hablaremos también en las siguientes sesiones sobre los problemas entre los carrancistas y los obregonistas. En el número 3834 del sábado 27 de septiembre de 1927, en primera plana, Excelsior publica esta nota: el señor obispo Navarrete ha sido cesado. Por Moisés Canales, él escribía la nota y era el corresponsal de Excelsior. Nogales, Arizona, septiembre 16. El obispo de Sonora, señor Juan Navarrete, quien desde hacía algún tiempo radicaba en Nogales, se trasladó a la ciudad de Tucson con el fin de atender la acusación que en su contra hizo su ex chofer, Gabriel Rendón, quien lo denunció de estar involucrado en los movimientos revolucionarios en contra del gobierno mexicano. El procurador federal de Tucson le dictó auto de formal prisión y abrió juicio. Navarrete salió en libertad debido a que el presbítero Zimmerman pagó en efectivo la fianza por $2.50. Navarrete, en entrevista ante la prensa, se declaró inocente, señalando que las acusaciones eran falsas, motivadas por intrigas y rencores. Los amigos personales de Navarrete afirmaron que no creían en los cargos contra el obispo. Dijeron que el obispo llegó a la frontera procedente de Hermosillo debido a las restricciones y recientes medidas que tomó el gobierno mexicano. Manifestaron que el obispo siempre se había dedicado a atender asuntos religiosos y obras piadosas y que nunca participó en política ni había expresado opiniones contrarias al gobierno. Sería llamado a declarar ante los tribunales federales. En el número 3835 del domingo 18 de septiembre de 1927, en primera plana, Excelsior publica esta nota: varios rebeldes han depuesto su actitud. Colima, septiembre 17. En el municipio de Villa de Álvarez, se presentaron ante el jefe de la guarnición los rebeldes Carlos Valencia, Agustín Carrillo, Ignacio Olmos e Inés Martínez a entregar sus armas. Los niños, que en ese momento salían de la escuela, con gran sorpresa los siguieron en romería hasta el lugar en el que capitularían su arsenal, preguntando
que de quién se trataba. En el número 3839 del jueves 22 de septiembre de 1927, en la segunda sección, pero en su primera plana, Excelsior publica esta nota: cerca de Barranca ha sido tiroteado un convoy. Guadalajara, Jalisco, septiembre 18. Personas llegadas de Ixtlán del Río informaron que un grupo de más de 200 individuos sorprendió a la escolta del tren Sud-Pacífico que iba a Nogales, atacando al ferrocarril en el kilómetro 1726, entre las estaciones de Barranca y Gracia, cerca de Ixtlán. Se registraron varios muertos y 2 heridos de parte de las fuerzas federales, pero hubo más de los asaltantes. Salieron grupos armados a perseguirlos con la finalidad de exterminarlos, para que no vuelvan a cometer estos atentados. En la persecución cooperarían las tropas dependientes de la Jefatura de Operaciones Militares de Nayarit. Y ahora nos vamos al tema de la pugna entre obregonistas y carrancistas, que temática en la cual se tocan variadísimos temas, como es precisamente los motivos que originaron el choque entre Venustiano Carranza y Obregón, la destitución de su asesinato, el asesinato de Carranza, de quien se acusa con bases a Álvaro Obregón, y después una gran polémica generada por las políticas entreguistas de ambos sujetos, ambos traidores a la Revolución Mexicana, Carranza y Obregón, en su relación con los Estados Unidos, pero desde luego los personeros del carrancismo defendían a Carranza y por consecuencia los personeros de Obregón defendían a Álvaro Obregón. Toda una polémica que se suscitó, en la cual también se ponía en duda inclusive la capacidad, la tan decantada capacidad, la tan promocionada capacidad militar de Álvaro Obregón, e incluso se ponía en duda su honorabilidad militar y su valor como soldado, acusándolo de las peores cosas de que se puede acusar a un militar del ejército mexicano. Hemos intitulado a esta parte de nuestro trabajo, que desarrollaremos durante varias sesiones, de esta manera: la contrarrevolución es gobierno, Tlaxcalaltongo y el carrancismo. Así como la cristiada era la contrarrevolución hecha oposición, el carrancismo fue la contrarrevolución hecha gobierno. Bien definía a Carranza Antonieta Rivas Mercado. Con él dio inicio ese régimen de espanto al que aludimos al principio de esta exposición, hace algunas sesiones ya, y que ha prevalecido en México durante 100 años. Carranza siempre actuó como viejo porfirista, traicionando los postulados de la revolución, en la que su camarilla supo ponerse a la cabeza del poder. Le era ajeno enarbolar un proyecto de contenido social más allá de su decantado nacionalismo, patriotismo puesto en duda desde el momento en que el gobierno de Carranza logró el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos. José Luis Ezeña pensaba que uno de los motivos para la incursión del grupo villista en Columbus, Nuevo México, fue el resentimiento hacia los Estados Unidos por el reconocimiento que ese país extendió al gobierno de Carranza, reconocimiento que tuvo mucho que ver con las derrotas que Villa sufrió, ya que permitió al gobierno constitucionalista equiparse debidamente
con pertrechos militares, en tanto que dificultó a Villa hacer lo mismo. El programa carrancista estuvo vacío de contenidos revolucionarios, hasta que la necesidad de exterminar a la Convención de Aguascalientes lo llevaron a formular adiciones a su primigenio y anodino Plan de Guadalupe, para incluir en este determinados preceptos agraristas y laborales que le dieran vida, pautas que el varón de Cuatro Ciénegas, Carranza, no pensaba cumplir y que hubiera ido exterminando si el fútil Plan de Agua Prieta no lo obligara a buscar resguardo en Veracruz, en un viaje del que no volvió, pues la muerte lo aguardaba en Tlaxcalaltongo, Puebla, en una choza. El anciano exgobernador porfirista de Coahuila se vio precisado a crear la ley agraria del 6 de enero de 1915 y a condescender con el movimiento obrero arropado en la Casa del Obrero Mundial, para después oponerse al reparto agrario y condenar a muerte a los trabajadores huelguistas, despojándolos previamente del histórico Palacio de los Azulejos en la Ciudad de México. Después de la efímera administración de ingenios y haciendas por parte de los zapatistas, estas entidades económicas fueron intervenidas por los militares al mando del general Pablo González. Pues esta era la traición plena de Venustiano Carranza a la Revolución Mexicana, una vez que se constituyó como el jefe máximo de la revolución. Desde luego, los intereses políticos entre la familia revolucionaria hicieron que Carranza fuera destituido por un golpe de estado y después asesinado en Tlaxcalaltongo, en Puebla, cuando huía hacia Veracruz. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.